Muy bien, contadores, pues ya regresamos del break. Vamos a continuar con el checklist todavía de otras cuentas y hoy vamos a seguir viendo esta parte y vamos a brincar un poquito de los pasivos, nos vamos a ir a capital. Y en el capital una de las preguntas que debemos de hacer es que si se ha protocolizado ante notario tanto el capital original de la empresa como los aumentos posteriores. Tenemos que tener cuidado lo que traemos en contabilidad, porque aquí es donde nos damos cuenta los saldos impresionantes que llegan a traer en proveedores o en acreedores, y resulta que es dinero en teoría de que el socio ha prestado para que siga operando la empresa. Entonces, como la conducta de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles nos menciona que todo capital debe de estar protocolizado, si trajéramos aumento de capital, igual hay que protocolizarlo para que tenga una validez y una certeza jurídica y una certeza fiscal. Conocer el origen de la operación de ese monto de dinero que se ha capitalizado o de esos bienes que a lo mejor son en especie. Entonces hay que preguntar, y lo que no esté protocolizado y si traigamos en aumento futuro de capital, bueno, pues hacer el acta, nada más para que el fedatario o el notario le dé certeza jurídica a la fecha y no tengamos ningún problema. Dice que se distinguen debidamente en la contabilidad las diferencias de clases de acciones emitidas por la empresa. Si leyéramos para una persona moral, recuerden que en la persona moral traemos tipos de acciones y el valor de cada acción. Hay acciones preferentes, hay acciones comunes, y lo más importante es que nosotros, si traemos un solo tipo de acciones, pues la contabilidad nada más va a decir capital y ya. Más sin en cambio, en un acta de asamblea ordinaria, es muy importante mencionar cuánto hay de acciones, el valor de la acción y, de preferencia, nombrar al accionista que ha formado parte de esa sociedad. Si habláramos de persona física, pues no traen acciones, traen patrimonio, más sin en cambio, sí es importante sobre todo revisar el origen del patrimonio y revisar cuánto traen de monto de patrimonio. Es muy sano decir, traigo tanto, está soportado con esto. Veíamos cuando yo les platicaba de la propiedad, planta y equipo, que hay que cuidar el origen de ese activo, de dónde proviene, y que a veces no es necesario que tengamos una factura. Aquí en lo del capital, pues no hay una factura como tal, existe una escritura, un acta constitutiva donde menciona el valor y el monto de las acciones. También cuidar si la siguiente pregunta nos habla hemos contabilizado los dividendos decretados. Aunque muchos contadores no le dan auge al acta constitutiva, a las acciones, al valor de las acciones, y tenemos acciones preferentes, acciones comunes, hay que ver que igual hay empresas que sí les gusta repartir dividendos, y los dividendos pues hay que decretarlos, hay que hacer el cálculo de dividendo como menciona la ley, y darle la salida a esa parte de capital. Yo les comentaba que muchos contadores no orientamos bien al contribuyente y que el contador pues normalmente no lo educa a que repartan dividendos. Cuando existe la posibilidad, cuando hay la economía, cuando tienen utilidades, que sí se repartan esos dividendos. Entonces, brinquemos a veces en decir, date de alta por honorarios, date de alta por arrendamiento. Si tenemos opción de sacar ese dinero y pagar el impuesto de manera correspondiente, bueno, pues entonces el contribuyente, el accionista, no va a tener ningún problema, en vista de que tiene un origen del dinero, tiene una aplicación del dinero que se va a la cuenta y nos protegemos ante la ley de la prevención de lavado de dinero. Tenemos todo bien soportado, tenemos todo amarrado. Sí es importante que los dividendos los pongamos de la mano, los tengamos bien soportados, y les digo, y sobre todo, no caer en conductas indebidas. Me refiero a indebidas en el sentido de que a veces el accionista saca dinero de la compañía y lo que hacemos es, como lo debemos, lo mandamos a deudores, su cuenta accionista. Si tuviéramos una revisión en estos momentos, el tener el saldo en la cuenta de deudores, el fisco, de acuerdo a lo que dice en la ley,
nos lo va a quitar de dividendos y nos lo va a acumular contra ingresos para que cuidemos esos detalles, nos los va, digamos que accionar como dividendos no decretados. Entonces, si lo hacemos nosotros de manera razonable, con este sustento, como dice la ley, como dice la normativa, que esto está fundamentado en la norma C11 de capital, voy a tener cero problemas con la autoridad, declaro, pago impuestos, el accionista mete dinero a la cuenta bancaria y lo tiene soportado legalmente. Entonces, esta pregunta va en ese sentido de cuidar los dividendos. También me dice, ¿se han contabilizado adecuado y oportunamente los dividendos preferentes acumulativos pendientes de pago? Esa es la provisión. Decíamos que vamos a contabilizar por devengación, independientemente de cuándo se realicen, y los voy a justificar y voy a hacer mi registro contable correcto. En el caso que haya acciones en tesorería, hay que preguntarnos lo siguiente. Cuando son vendidas, se verifica el ingreso, a caja, a bancos, como quieran, quién, cómo y dónde los guardamos. Debemos de tener siempre la acción en tesorería. Se recuenta periódicamente y están numeradas por la empresa. Está prohibido firmar por anticipado los títulos o certificados de acciones de tesorería antes de ser vendidos. Esta pregunta nos lleva a decir que tenemos que tener la acción o la parte social. Se entiende que alguien que se montó como socio en la empresa, esa persona tiene en la mano igual una copia de la acción, la otra está en tesorería de la empresa y es donde se resguarda. ¿Qué hay cuando hacemos las cosas malas, cuando agarramos contabilidades para rehacer? Resulta que la empresa no tiene ni acciones físicas. Resulta que la empresa, en el acta dice unos socios y físicamente ya hay otros. O resulta que las acciones fueron vendidas pero no hicieron el cálculo de manera correcta. Entonces con esta pregunta protegemos. Si la empresa realmente tiene las acciones y están a nombre del accionista, vamos a estar más tranquilos. Si la empresa tiene acciones y el accionista ya no está, hay que hacer el cálculo, hay que de alguna manera enseñarnos o educarnos a declarar para corregir, porque el vender unas acciones no significa como la factura, de que te la vendo y reconozco el ingreso. La conducta mercantil, la conducta fiscal y la conducta contable nos dice que si llegamos a hacer este tipo de venta de acciones, me obliga a hacer un dictamen por enajenación de acciones. Entonces, hay que cuidar esa conducta, esa normativa, para no caer en este tipo de errores y mañana resulta que el fisco no lo va a hacer por nosotros y vamos a caer en unos pagos impresionantes. Me dice en el caso de reducción de capital, de canje de acciones preferentes, ¿cómo las controlamos? Y de alguna manera si cuidamos esa reducción por venta de acciones. Decía hace rato, si hacemos una venta de acciones, pues tengo que hacer un dictamen por enajenación de acciones. Si tengo reducción de capital, muchas empresas lo mueven en capital variable. Hay que cuidar nada más las conductas que están haciendo ustedes en el juego de esos números. Si hubiera una reducción, tenemos que indicar un acta de asamblea extraordinaria, saber qué sucede en esa reducción, cuál es la causa de la reducción y sobre todo cuidar que el notario, nosotros, subamos la información a la plataforma de sociedades mercantiles. Recuerden que es obligatorio desde 2015 estar informando toda conducta extraordinaria en esa plataforma de sociedades mercantiles. Son cambios que hubo en la ley de sociedades mercantiles. Entonces, si estamos disminuyendo parte del capital, tenemos que informar cuál fue la causa por la cual hubo la reducción de capital. También ha contratado la empresa los servicios de alguna institución de crédito o casa bancaria para efectuar el canje o amortización de acciones. Esta pregunta es relacionada con la gente que cotiza en bolsas, que habla de millones, y que sus acciones por seguridad las meten a la institución. Entonces, los que somos un poquito de contabilidades medianas para abajo, no hacemos esta pregunta. ¿Ha contratado la empresa los servicios de alguna institución para igual cambio de cupones por dividendos? Bueno, son empresas que les gusta jugar en bolsa,
son empresas que relacionan la operación con bolsa de valores y entonces hacen ese tipo de movimientos. Los demás pues no la movemos. En tal caso se remite a la empresa las acciones amortizadas y cupos, va relacionada con bolsa de valores, y si alguien lo maneja, bueno, pues entonces ya pregúntese si lo está haciendo de manera correcta. Se concilian las cuentas de la institución o casa bancaria por persona independiente de aquellas que intervienen en el manejo de acciones, cupones. Ya aquí se entiende que alguien que cotiza en bolsa se tiene que apegar a las reglas de bolsa de valores, tiene que entregar estados financieros muy diferentes porque lleva muchos anexos y siempre estar anexando las acciones. Entonces, va enfocada a eso. Si la compañía paga directamente el pago de cupones, dividendos, se controlan debidamente la revisión de facturas de cobro o si existe cancelación. Bueno, pues va muy de la mano el decir, ¿sabes qué? Sí, me cobran tanto de servicios y aquí está la factura y ya yo contabilizo. Se pagan en libros adecuados los cupones cancelados. ¿Quién y dónde los guardamos? Bueno, pues ya las empresas que lo manejan. Se entiende que el departamento o el área de tesorería, junto con el comisario, revisa todo ese tipo de operaciones. Se incineran de vez en cuando los títulos y cupones. ¿Con qué formalidad? Ya ese es quien lo esté controlando y cuidando. Checar que sí lo hagan de manera correcta. Se revisa el cálculo y se entera la Secretaría de Hacienda, hoy el SAT, los impuestos sobre dividendos. ¿Ante quién lo informamos? Ya decíamos, si yo hago un decreto de dividendos, bueno, tengo que timbrar en mi nómina con la clave de dividendos, hago el cálculo como me menciona los artículos y entonces de esa manera, ya en mi declaración voy a decir que tengo dividendos y los tengo decretados y pagados y estoy informando. ¿Qué funcionario revisa y entero paga el impuesto? Bueno, pues en este sentido se entiende que el contador es el que paga los impuestos, pero es muy importante que el funcionario, director, administrador general, representante legal o administrador único tenga alguna referencia de hacer que se visualice el pago de impuestos para que no caigamos en cosas indebidas o cosas simuladas. Se han cancelado las acciones al portador, de acuerdo con la ley. Bueno, se supone que tenemos el nombre del socio accionista y de esa manera estamos pagando y decretando los dividendos. Y si existe únicamente acciones nominativas, los cupones de las acciones son nominativas. Es muy importante, decíamos, partir con las acciones de la empresa, que le pongamos el nombre de lo que es el accionista, el número de acciones y sobre todo pues desarrollar la acción. Por ahí en unos cursos que hemos dado aquí en CADEFI se les entregó un formato de una acción y de una parte social. Entonces la gente, si ya tiene sus acciones, recordará que va el nombre de la empresa, el objeto social y el número de acciones de la cual es dueño o aportó para la empresa ese número de acciones. Yo les comentaba que no significa hacer una por una, eso sería una locura. Imagínense que hay empresas que tienen $1 y que tienen 1.000.000 de acciones, no van a ser 1.000.000 de papeles, ¿verdad? Aquí lo más correcto es que pongamos de qué folio a qué folio él es socio. Si decimos son 100 acciones, cada acción para que nos dé 100,000 pesos tiene un valor y ese valor, entonces nosotros vamos a poner el nombre del socio del folio 1 al 50 y el otro es del 51 al 100 y únicamente hice 2 documentos llamado acción. Recordarán que los documentos llamado acción lo tengo que redactar indicando el nombre de la empresa, el domicilio y después el objeto social, que es lo que desarrollan ustedes. Al reverso va nombre de endosante, endosatario, para que si ustedes los venden, pues ya esté soportado de manera jurídica y de manera legal. También es muy importante que desarrollen todo el objeto social, que indiquen cuál es la causa de la empresa, cuál es la actividad que hace para que esté soportada esa acción. Y entonces se compra papel seguridad, donde ustedes conozcan que venden papel de seguridad, imprimen, la firma el representante legal, el administrador, el comisario, el tesorero y el nombre del accionista. Ya de esta forma está soportado
y tenemos las acciones. Dice que si las cancelamos, no vamos a cancelar porque la empresa sigue o subsiste. Con este documento de acciones, yo ya tengo plasmada la parte de un balance. Ahora vamos a preguntarnos la parte de un resultado integral. Y vamos a partir con ventas, después con costo. Ustedes tendrán la obligación de ir haciéndose preguntas para el lado de gasto. ¿Cómo aplico nóminas? ¿Cómo desarrollo nóminas? ¿Cómo aplico mantenimientos? ¿Cómo aplico no deducibles, voy a llamarlo así? ¿Cómo aplico cada renglón que ustedes manejan en su catálogo de cuentas? Entonces, ya llevamos la parte de capital, ya tenemos desarrollado el capital. Vamos a darle unos 5 minutitos para que ustedes vayan visualizando esto. Pregúntense igual, aquí agréguenla. Les digo, yo no pongo todas porque la idea es que hagamos una lluvia de ideas, hagamos un objetivo en el cual yo conozca. Ahorita pueden mencionar, la empresa crea las reservas legales, la empresa toma la decisión de crear la reserva del 100% del capital social. O sea, ese tipo de preguntas faltan aquí, por eso ustedes tienen que ir complementando todo esto. ¿La empresa tiene acciones preferentes? ¿Qué tipo de acciones? ¿La empresa tiene acciones comunes? ¿Vale? Y entonces vamos a llenar esto con todo lo que hemos aprendido, con lo que ustedes hacen en su empresa, en su despacho, para ir complementando este cuestionario. Entonces vamos a darle unos minutitos porque igual es una cuenta muy especial para que busquen todo lo que traen en la aplicación de normativa, en la aplicación de conducta fiscal. Les digo unos entre 5 y 10 minutitos para que nos vayamos bien amarrados. Muy bien. Ya que revisamos la parte de capital, ahora sí, vamos a entrar al resultado integral. Y en resultado integral, pues vamos a estar hablando de ventas o de ingresos, como dice el catálogo del SAT, del código agrupador, ¿verdad? Me dice, se requieren pedidos escritos con los clientes en todos los casos, y aquí cuiden la política precisamente de clientes. ¿A quién le hago contrato? ¿A quién le mando una cotización del precio? ¿A quién le mando de alguna manera un documento en el cual conste que me va a comprar los productos? Lo he mencionado desde que empezamos este checklist, desde que empezamos el efectivo y equivalentes, les he dicho que si queremos hacer las cosas bien, debemos de partir con contratos. Y esos contratos deben de estar soportados con la operación. La conducta fiscal dice que debo de hacer contrato y debo de hacer mi factura por ese total. Y ya después, conforme me vayan pagando, voy a hacer mi complemento de pagos. Muchos, vuelvo a repetir, muchos hemos trabajado en el área contable, en el área fiscal, e hicimos de la contabilidad cosas indebidas. Estábamos educados a emitir una factura cada que nos pagaban. Y esa factura se soportaba el contrato, o se soportaba una orden de compra, o se soportaba un pedido. Y hoy lo que nos dice el anexo 20 es que yo debo de hacer un contrato por toda la operación que yo tenga en el ejercicio, o los ejercicios. Y a su vez, hacer la factura para que esté soportada y comprometida con el cliente. Por eso es muy importante que ustedes vayan checando lo que tenemos en contabilidad. Aquí me dice que sí, yo lo tengo por escrito. La gente que ya conoce más este dichoso marco conceptual que tanto pide el fisco y que lo han encontrado en las normas de información financiera, se percatarán que en la norma B5 nos menciona que yo debo de identificar a mis principales clientes. Y entonces, la política de ustedes es quién son los principales clientes. Ustedes van a plasmar la política de decir son los primeros 5 a los que les venda mucho
o a los que les venda poquito, pero muchas veces. Ustedes conocen quién. No existe una regla ni en ley que diga los primeros 2, 3, 5 de tu lista. Lo que dice es, tú debes identificar a quién le vendes y saber tu conducta. Entonces, ¿qué es lo que sucede si estamos hablando de ventas o de ingresos? Aquí es donde precisamente entran los contratos. Y recordarán que yo les mostré un contrato de prestación de servicios. Y ese contrato de prestación de servicios es porque yo tengo un ingreso. El ingreso se da por la prestación de servicio y la venta por comercialización, productos. Quiere decir que yo tengo que hacer ese contrato, me lo tienen que firmar, y qué mejor evidencia que vaya soportado con aviso de privacidad y convenio de confidencialidad. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos en una y yo les dije, les voy a mostrar parte del mío? Ustedes se van a percatar más adelante que todo esto que hemos hablado se va implementando en cada manual. Entonces, sí es muy importante que ustedes hagan contratos de prestación de servicio, contratos de compraventa, para que no caigamos en conductas jurídicas indebidas. ¿Sí? Algo que no tarda mucho es que igual la autoridad nos va a obligar a subir contratos a la plataforma del SAT.